Listo, me excusan por favor como la tardanza, pero algunos inconvenientes se presentaron aquí con el salón y con el equipo que me prestan para estas sesiones híbridas que llaman. Entonces, les pido excusas como por la demora, pero bueno, vamos a arrancar. ¿Todos me están oyendo bien y todos pueden ver bien la pantalla? Sí, señor. Listo, pues. Bien. En la sesión de hoy, yo quiero, en primer lugar, como concretar y ejemplificar algunos ejemplos, valga la redundancia, del proceso que mencionábamos la sesión de clase anterior, ese proceso de los cofactores para calcular determinantes. Eso esperaría hacerlo en la primera parte de la clase, digamos que hasta antes de la pausita, por ahí hasta las 2, para que en la segunda parte nosotros veamos algunas, o por lo menos alguna aplicación de este proceso de calcular determinantes para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, de alguna forma, hoy vamos a abordar otra manera de solucionar sistemas de ecuaciones lineales a partir del cálculo de determinantes. Entonces, esa es como la agenda que tendríamos planeada para el día de hoy, si no se presenta ningún inconveniente, claro está. Y entonces para arrancar con esa discusión y para recordar naturalmente ese proceso del cálculo de determinantes, quiero que miremos este ejemplito de acá. Y vamos a tratar de mirar o de revisar el proceso que teníamos anteriormente. Y entonces, cuando nosotros hablábamos del método de los cofactores, nosotros mencionábamos 3 pasos fundamentalmente. Y el primer paso, que parece digamos que el paso más trivial, adquiere cierta importancia para determinar o simplificar el proceso del cálculo del determinante. Y entonces vamos a tratar de discutir cuál es un criterio que es útil a la hora de escoger la fila o la columna para poder calcular el determinante. Y vamos a discutir por qué resulta ser tan útil ese criterio para escoger la fila. Entonces, a la hora de escoger la fila o la columna, para calcular el determinante, o para calcular los cofactores, para ser más preciso, lo recomendable es seleccionar una fila, o mejor dicho, la fila o columna que mayor cantidad de ceros tenga. Y entonces, digamos que cuando uno escucha esto de primerazo, pues como que uno dice, bueno, ¿por qué o cuál es el sentido
de seleccionar la fila y la columna de esa manera, porque no siempre puedo seleccionar la primera fila. Y la idea es que sí, o sea, siempre pueden seleccionar la fila y la columna que quieran. Esto es simplemente una recomendación. Y si uno mira cuidadosamente el por qué, o mejor dicho, la recomendación que se hace, uno entiende el por qué de esa recomendación. Y entonces recordemos cómo es el proceso, a grandes rasgos, para calcular determinantes por cofactores. Y entonces la idea es que apenas uno escoge la fila o la columna, pues uno calcula los cofactores de esa fila o columna, que era lo que nosotros mostrábamos en el ejemplo anterior. O sea, yo tenía aquí esta matriz, o bueno, no sé si este era exactamente el mismo ejemplo de la clase anterior, pero uno escoge esta matriz, uno escoge la primera fila y calcula los cofactores de la primera fila, que son unos determinantes, y a partir de esos cofactores los multiplica posteriormente con los elementos de la fila. Es decir, al cofactor 1, 1 lo multiplica con el elemento 1, 1, al cofactor 1, 2 lo multiplica por el elemento 1, 2, y así sucesivamente sobre todos los elementos de la fila que uno haya escogido. Como uno tiene que multiplicar por el elemento correspondiente a la fila, si alguno o algunos de esos elementos es cero, pues la gran ventaja es que como 0 multiplicado por cualquier cosa va a dar igual a 0, yo no tengo necesidad de calcular el correspondiente cofactor. Porque como yo sé que sin importar cuánto del cofactor, al multiplicarlo por 0 me va a dar 0, pues entonces yo digo, ¿y para qué entonces hago esa cuenta? Si al fin y al cabo yo sé que el resultado, al multiplicarlo por el correspondiente componente, pues va a ser igual a 0. Es decir, cuando yo escojo una fila o una columna con ceros, yo me estoy ahorrando el cálculo de alguno o algunos de los cofactores. Y naturalmente eso redunda en que la operación se hace más corta. Miremos por qué. Y entonces tratemos de seguir la recomendación. Y entonces en este caso, pues cuando yo miro la matriz que a mí me dieron, pues yo puedo escoger, viendo la matriz, pues la fila o la columna que tiene la mayor cantidad de ceros, pues es esta tercera fila, que tiene un cerito acá, o podría ser también esta segunda columna, que tiene también ese mismo cero. Entonces, de acuerdo a la recomendación, yo podría escoger la tercera fila y la segunda columna. Entonces, en este caso, escogemos la tercera fila. Y cuando escogemos la tercera fila, el segundo paso es calcular los cofactores de esa tercera fila. Entonces vamos a hacer el ejercicio de calcularlos. Cuando hablo de los cofactores de la tercera fila, me refiero al cofactor que tenga o a los cofactores que tienen las componentes correspondientes a la tercera fila. Es decir, me refiero al cofactor A31, me refiero al cofactor A32, me refiero al cofactor A33 y me refiero al cofactor A34, perdón, A33. Escúchenme que es que este computador me está generando problemas. A33 y el cofactor A34. Pero entonces, y aquí es donde uno puede como
por decirlo de alguna forma, como prever lo que va a pasar, yo sé que a este cofactor 3,2 lo tengo que multiplicar por la componente 3,2. Pero como la componente 3,2 es igual a 0, yo sé que sin importar cuánto me dé este cofactor, al multiplicarlo por el otro, igual me va a dar 0. En ese sentido, como acá la fila, o mejor dicho, y aquí lo voy a escribir, como la componente correspondiente a este cofactor es 0, no hay necesidad de calcularlo, porque al multiplicarlo por 0, pues va a dar 0 sin importar el resultado que yo obtenga. Es decir, al hecho de que aquí haya un 0, me implica que no hay necesidad de calcular el coeficiente, el cofactor, perdón, correspondiente a ese coeficiente. Y me ahorra el cálculo de un cofactor. Y entonces en este caso solo tendría que calcular 3 cofactores. El cofactor 3,1, el cofactor 3,3 y el cofactor 3,4. ¿Sí me voy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Entonces, les voy a pedir que calculen estos 3 cofactores. Entonces tienen que revisar qué es la definición de cofactor, cuáles son como las reglas, qué es el manejo de los signos y que me regalen, por favor, el cálculo de esos 3 cofactores. Voy a poner aquí la matriz, por si acaso no la han anotado. La matriz es esta. Entonces necesito esos 3 cofactores en específico de esta matriz. El cofactor 3,1, el cofactor 3,3 y el cofactor 3,4. Por favor, calculen esos cofactores y de paso vamos revisando si es clara la idea de lo que es un cofactor. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos para el cálculo de esos cofactores y luego le voy preguntando a alguien.
¿Listo? ¿Ya calcularon esos cofactores? ¿Sí me oyen? Sí, profe, pero aún no. O sea, aún, por mi parte yo no he terminado. ¿Los demás? No, profe, yo tampoco. Pues por favor, 5 minuticos más y le pregunto al azar a alguien por los cofactores que estoy pidiendo ahí.
Bien, entonces voy a preguntarle a alguien que esté el resultado de algunos de esos cofactores. Voy a arrancar con Cristian Camilo Hernández, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Cuánto te dio el cofactor 3,1? Ese me dio 78. Quiero confirmación de los demás. Si dio eso, A mí me dio 88. 88. A mí ¿Alguien también me da más? 88, profe. ¿88 o 78? 88. Voy a poner acá y ya lo revisamos. Entonces, voy. Entonces, el cofactor 3,1 sería el determinante de la matriz que queda al quitar la tercera fila y la primera columna, y como 3 más 1 es 4, entonces ahí no se cambia el signo. Entonces sería una matriz o el determinante de una matriz de 3 por 3, que en este caso sería, quito la tercera fila, quito la primera columna, entonces me queda 3, 4, menos 2, 1, 4, 6 y 3, 2, 4. Ese es el determinante que hay que calcular. Y ese determinante rápidamente sería 3. Pues, si seguimos la fórmula del determinante de 3 por 3, aquí también podemos escoger cualquier fila y cualquier columna. Esto aplica para cualquier tipo de determinante. Es decir, el método de los cofactores también se puede utilizar para matrices de 3 por 3 y por lo tanto uno puede escoger cualquier fila, cualquier columna y calcular los cofactores. Eso sería 3 por 16 menos 8, que 16 menos 8 pues es 8. Aquí va con un menos 4, y entonces aquí primera fila, segunda columna, 1 por 4, menos 18, sería menos 14, más menos 2 por, quito este, 1 por 2, 2, menos 10. Es decir, esto sería este determinante de acá. Y entonces el resultado de eso sería 24 más 4 por 4, 16, eso sería 56, 56, sí, 56 más 24 sería 80. ¿Sí lo estoy calculando bien o cometí algún error? Por favor, corríjanme si me he equivocado. Ah, es que aquí es 16 menos 12 y 16 menos 12 es 4. Ya. Voy a revisar los otros, a ver que no me haya equivocado. Menos 4, esto es 4 menos 18, que eso es menos 14, y aquí es menos 2, 2 menos 12, que es menos 10. Ahora sí que creo que quedó bien. Entonces era 12 más 50 más 56, sería 68 más 20, a mí me da 88 también. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe, la embarré en un número así. Listo, pues. Le voy a preguntar ahora a María Camila Muñoz, ¿me escuchas? Sí, profe. El cofactor 3,3, ¿cuánto te dio? También 88. ¿También 88? Quiero que me confirmen los demás. ¿Sí? A mí me dio, pero con un menos, o sea, menos 88. A mí también, Men- 88. menos 88. ¿Sí? No olviden que acá, bueno, no olviden que este es el cofactor 3,3. El cofactor 3,2 no lo podemos saltar. Ya les explico, o ya lo vemos más clarito por qué no lo podemos saltar.
Pero aquí estoy en el cofactor 3, 3, es decir, quitar tercera fila y tercera columna. Entonces yo quito la tercera fila, quito la tercera columna, le calculo el determinante y en este caso no se le cambia el signo, porque 3 por 3, 3 más 3 da 6 y como 6 es un número par, pues entonces el signo permanece igual. ¿Sí? ¿Sí da menos 88 o hay alguien que discrepe? Necesito confirmación. Pues, profe, a mí me dio eso. ¿Cuánto te dio, perdón? A mí me dio menos 88. Menos 88. Le voy a escribir simplemente la matriz que iría y pues si nadie está en contra, pues dejamos ese resultado. Entonces ahí sería 1, 3 menos 2 para el cofactor 3, 3. 1, 3 menos 2. Me salta así. 3, 3, 3, 1, 6. Y menos 1, 3, 4. Para calcular ese cofactor, este sería el correspondiente resultado. Dicen ustedes. ¿Sí? ¿O para alguien no es claro que dio menos 88? Entonces asumo que ese es el resultado. Y el cofactor 3, 4, ¿cuánto dio? ¿Quién me lo regala? El que quiera. ¿Cuánto dio? 0, ¿Cuánto? 0. ¿Cero? Sí, señor. Confírmeme, por favor. ¿A todos les dio 0 ese cofactor? ¿O no? Sí, profe, a mí también me dio 0. Listo. Entonces voy a confiar en los resultados que ustedes proponen. Entonces no olvidemos cuál es el gran propósito de este ejercicio. El gran propósito de este ejercicio es calcular el determinante de esta matriz. Voy a borrar esto. Voy a poner unos corchetes de determinante. Y entonces lo que me dicen es, bueno, yo ya escogí la fila y la columna, ya calculé los cofactores, la fila o la columna, que en este caso es la tercera fila, ya calculé los cofactores, entonces cojo la correspondiente componente y la multiplico por el correspondiente cofactor. Entonces, por ejemplo, de la tercera fila, aquí va 3 multiplicado por el cofactor 3, 1, que el cofactor 3, 1 era 88. Miren lo que pasa acá. Aquí iría más 0 por el cofactor 3, 2. Dicen, pero si no lo hemos calculado. Pero pues lo que pasa es que como el cofactor 3, 2, sin importar lo que dé, al multiplicarlo por 0, me va a dar 0, pues por eso es que no tuvimos necesidad de calcular ese cofactor. Se puede calcular, pero no es necesario. O sea, sin importar si aquí hubiera dado 10, 20, 50, el número que hubiera sido, eso no afecta en el cómputo total del determinante, porque es que ese número se va a multiplicar por el 0, correspondiente a la componente. Entonces aquí queda más 0 por el cofactor 3, 2, que eso va a terminar dando 0, eso ni siquiera hay necesidad de escribirlo. Luego va más 1, que es el componente 3, 3, por el cofactor 3, 3, que es menos 88, más 5 por este cofactor que coincidencialmente dio 0. Nosotros no sabíamos que iba a dar 0, pero aquí dio 0, entonces eso va a dar 0 al final. Y entonces el resultado de esto es 3 por 88 menos 1 por 88, ya 188, 8 por 2, 16, 176 tal vez, me corrigen si me equivoco. Si ese es el resultado final Sí, señor. de esa operación.
¿Si estamos de acuerdo o no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Levanten la mano si estamos de acuerdo. Listo, pues. Entonces, para que ustedes hagan como un ejercicio completico, como mencionaba al principio, la selección de la fila o la columna es mucho más cómoda, o mejor dicho, es más útil si yo escojo la fila o la columna que más ceros tenga. Porque entre más ceros tenga, más cofactores me voy a ahorrar. Si aquí no hubiera habido ningún cero, si aquí hubiera habido, por ejemplo, otro número, un 1, un 2, el que fuera, que no fuera cero, pues ahí sí me hubiera tocado calcular este cofactor para multiplicárselo. En ese sentido, y por eso es que ya a mí me interesaba que viéramos este proceso de los cofactores. Siempre a la hora de seleccionar la fila, nosotros vamos a tratar de escoger la que sea más cómoda posible. Entonces, como para cerrar esta primera parte, sobre como esa discusión adicional sobre el cálculo de determinantes, ustedes van a hacer un ejercicio antes de salir a pausa. Es decir, hacemos el ejercicio, lo revisamos, ¿cómo se llama? Lo verificamos y vamos a la pausa. Entonces, yo quiero que calculen este determinante por el método de los cofactores. Entonces, ustedes van a hacer todo, desde seleccionar la fila o columna en adelante. Naturalmente, la idea es que lo hagan con la fila o la columna que resulte más eficiente el proceso de cálculo. Entonces, ustedes miren, de acuerdo a la recomendación que se hizo, cuál fila o cuál columna escogerían y a partir de eso desarrollen todo el proceso. Apenas tengan el cálculo del determinante, lo comparten por el chat, el numerito. Es decir, apenas alguien lo calcule y dice, escribe en el chat, el determinante me dio tanto. Y así comparamos sobre el chat si todos estamos de acuerdo o no con el resultado correspondiente. Entonces, hacemos eso y nos vamos a la pausa. Tómense el tiempo que consideren pertinente para ese proceso.
¿Alguien ya tiene la respuesta? José Santiago me decía algo. ¿Sí me oyen? Sí, señor. ¿Ya calcularon ese determinante? Yo todavía no. ¿Por Profe, qué a mí fila me dio por cuál menos fila? 120. Dime, perdón. A mí me dio menos 120. ¿Menos cuánto, perdón? 120. Menos 120. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué fila o qué columna escogiste? El que le dio menos 120. La primera fila, profe. ¿No había una fila más conveniente? La tercera columna. La tercera columna. Con la tercera columna sale recortico, porque si uno escoge por la tercera columna, lo importante y lo interesante de este proceso, y cerramos con esto y nos vamos a pausa, es que sin importar la columna o la fila que uno escoja, el resultado va a ser el mismo. Entonces, como el resultado va a ser lo mismo, lo que es conveniente escoger acá es la, lo más eficiente. Si yo lo hago por la tercera columna, ¿cuáles cofactores tengo que calcular? Pues tendría que calcular todos los cofactores de la tercera columna, el A13, el A23, el A33 y el A43. Pero donde haya cero, pues me ahorro el cálculo de ese cofactor. Entonces aquí, por ejemplo, solo tendría que calcular el cofactor A sub 23 y el cofactor A sub 33. Y entonces ahí serían solo dos cofactores. El que escogió la primera fila le toca calcular tres cofactores. Si alguien escogió, por ejemplo, la primera columna, le tocaría calcular todos los cuatro cofactores. Entonces, por eso es que uno, a la hora de escoger la fila o la columna, debe escoger la que sea mucho más conveniente. Entonces, simplemente para que lo revisen, salgamos a pausa que ya son las 2 y 3, pero para que lo revisen y lo piensen. Aquí solo hay que calcular esos dos cofactores. Una vez los hayan calculado, los multiplican por las correspondientes componentes, lo suman y el resultado pues es el correspondiente determinante. Entonces, pues naturalmente como que se ve una gran mejora operativa en ese proceso. Pues revísenlo si quieren, a ver si da efectivamente el menos 120, revísenlo por la tercera columna, para que les salga la cuenta como más corta. Vamos a tomarnos la pausa, son las 2:05, vamos hasta las 2:15. Y cuando volvamos, si alguien revisó esto y lo miró, pues nos comenta cuánto les dio. Y si no, pues entramos a mirar lo que les decía acerca de las aplicaciones de los determinantes a la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces nos vemos en unos minuticos.
¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. No sé, ¿al fin confirmaron el cálculo del determinante anterior? ¿Alguien? ¿Por la tercera columna? Pues, profe, yo lo hice por la tercera columna, pero me dio -876. ¿Qué dicen los demás? Profe, a mí me dio lo mismo. Lo mismo. Menos 876. Los demás verifiquen. Vuelvo y repito, recomiendo que lo hagan por la tercera columna. No solo porque es más corto, o no solo en sí porque es más corto hacer el proceso, sino porque de hecho, entre más corto es el proceso, menos es la posibilidad de cometer errores. Es decir, es menos posible equivocarse calculando solo dos cofactores que teniendo que calcular 3 o 4 o más. Bueno, en este caso lo máximo son 4 cofactores. Claro está. Bien. Como por ir avanzando hacia la primera aplicación de los determinantes, nosotros vamos a discutir un proceso utilizando determinantes para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Yo quiero, antes de revisar el método en sí, como hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que este método que se propone solo funciona para sistemas de ecuaciones lineales cuadradas, es decir, sistemas de ecuaciones lineales donde la cantidad de ecuaciones es la misma cantidad de variables. Entonces es muy importante tener en cuenta que este método que voy a presentar no es un método general, como si lo era Gauss-Jordan, que Gauss-Jordan se podía utilizar con cualquier tipo de sistemas de ecuaciones lineales. Este método que vamos a ver acá, que es el que se conoce como la regla de Cramer, solo funciona para sistemas que tengan la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Solo funciona para ese tipo de sistemas de ecuaciones lineales. Lo demás que debemos considerar es cómo se constituye un sistema de ecuaciones lineales. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Y entonces un sistema de ecuaciones lineales se constituye de dos partes, lo que está al lado izquierdo de la igualdad y lo que está al lado derecho de la igualdad. Lo que en la representación matricial era el lado izquierdo de la línea vertical y el lado derecho de la línea vertical. A la parte de la izquierda nosotros la llamamos, o se le conoce comúnmente, como la matriz de coeficientes. Y al lado derecho se le denomina la matriz independiente. Creo, o no estoy seguro si ya había mencionado esa denominación en algún momento, pero bueno, la traigo a colación acá. La matriz de coeficientes es la matriz que corresponde al lado izquierdo del sistema de ecuaciones lineales. La matriz de coeficientes y la matriz o vector independiente o de recursos, también lo llaman en algunas ocasiones, es lo que corresponde al lado derecho. Entonces, por ejemplo, si tenemos este sistema de ecuaciones lineales,
Entonces la matriz de coeficientes sería lo que está al lado izquierdo, naturalmente sin las variables y solo manteniendo los coeficientes. Precisamente de ahí viene el nombre de matriz de coeficientes. Entonces la matriz de coeficientes de este sistema sería 2 menos 3, 5, menos 3 menos 1 menos 2, 1 menos 1 y 2. Y la matriz independiente sería lo que está al lado derecho, es decir, esta parte que está a la derecha de la igualdad, es que no logro aislarla acá, este numerito de acá, este numerito de acá y este numerito de acá, vendría a corresponder a la matriz independiente. Es muy importante tener claras esa conceptualización para el método que se va a presentar a continuación. Y entonces, a partir de eso, nosotros definimos la regla de Cramer. Y la regla de Cramer parte de un hecho que es clásico en el álgebra lineal y que relaciona a los sistemas de ecuaciones lineales, o mejor dicho, a la solución de los sistemas de ecuaciones lineales con el determinante de la matriz de coeficientes. Y lo que dice ese teorema, que de hecho es un pedacito de un teorema más grande, y vamos a ir viendo otros pedacitos posteriormente, es que si yo tengo un sistema cuadrado, es decir, un sistema con la misma cantidad de ecuaciones que de variables, ese sistema tiene única solución si y solamente si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Es decir, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales y cojo su matriz de coeficientes y le calculo el determinante, si el determinante da diferente de cero, entonces el sistema va a tener una única solución. Si el determinante da igual a cero, correspondería a alguno de los otros dos casos. Es decir, si es distinto de cero, tiene única solución. Si es igual a cero, o tiene infinitas soluciones. Este es un resultado muy poderoso. De hecho, es un resultado que garantiza o que justifica completamente el concepto de determinante que hemos discutido. Ese es un número que representa en una matriz de coeficientes la posibilidad de tener única solución. Entonces, un sistema tiene única solución si el determinante de la matriz de coeficientes es distinta de cero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este sistema de ecuaciones lineales, la matriz de coeficientes sería esta matriz. La matriz 2 menos 3, 5, menos 3 menos 1 menos 2, 1 menos 1, 2. Y si yo le calculo el determinante a esa matriz, el determinante en este ejemplo dio 0. Y como el determinante da 0, eso implicaría que el sistema no tiene única solución. Ustedes pueden verificar. No me voy a poner o no me voy a detener a calcular determinantes. Espero que confíen en el proceso de cálculo que yo haya hecho anteriormente. Si quieren la pueden anotar y lo pueden verificar después. Yo lo revisé varias veces, les pediría confiar en eso, en que el determinante efectivamente de esta matriz, todo el determinante da 0, y entonces este sistema no tendría única solución, o tendría infinitas o no tendría solución. Entonces digamos que en este caso el determinante me sirve para determinar, valga la redundancia, este hecho que aquí estoy planteando. Por otro lado,
si yo tuviera este otro sistema de 3 por 3, cuando yo le calculo el determinante a la matriz de coeficientes, y ustedes pueden revisar este ejemplo, el determinante de esa matriz es igual a -7. Y como -7 es diferente de 0, eso implica inmediatamente que este sistema tendría una única solución. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me siguen con el planteamiento hasta acá? Sí, señor. Entonces, el determinante en un nivel superficial me permite determinar cuándo un sistema tiene única solución o cuándo no tiene única solución. Lo interesante de este hecho es que a partir de ese determinante, cuando es distinto de 0, y este proceso que voy a mostrar a continuación solo se aplica cuando el determinante es distinto de 0, el determinante de la matriz de coeficientes. A partir de ese determinante y a partir del cálculo de determinantes, me permite encontrar la única solución del sistema. Es decir, si el determinante da 0, no se puede hacer más. Lo único que sé es que el sistema no tiene única solución. Pero si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, yo puedo determinar la única solución del sistema a partir de esos mismos determinantes. Y entonces surge ese proceso que se denomina la regla de Cramer, que es el que voy a exponer a continuación. Entonces, el primer paso de esa regla de Cramer es calcular el determinante de la matriz de coeficientes. Si da distinto de 0, seguimos al siguiente paso. Si da igual a 0, pues no hay nada más que decir. Lo único que podemos decir es que el sistema no tiene única solución. Una vez uno verifica que el sistema tiene única solución, el segundo paso de la regla de Cramer es el siguiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la matriz de coeficientes que nos habían dado originalmente, es decir, esta matriz de coeficientes de acá, y vamos a reemplazar cada una de sus columnas por la matriz independiente. Entonces quiero que miremos con cuidado este proceso. Es bastante sencillo, pero de todas formas hay que mirarlo con atención. Esta era la matriz de coeficientes original. Entonces yo voy a cambiar la primera columna de esa matriz por la matriz independiente o por el vector independiente del correspondiente sistema. Entonces miren que acá lo que hago es, esta era la matriz de coeficientes, la primera columna la reemplazo por este vector que corresponde a el vector independiente del sistema de ecuaciones lineales. Es decir, lo que yo voy a hacer es, tomo la parte derecha del sistema de ecuaciones lineales y lo reemplazo por la primera columna. Bueno, en primer lugar, lo reemplazo por la primera columna. Y me queda esta matriz de acá, que esa matriz la vamos a llamar A sub 1. A continuación, vamos a construir la matriz A sub 2, que consiste en coger la matriz de coeficientes
y reemplazar ahora la segunda columna. Entonces, ahora cogemos la segunda columna y la reemplazo por la matriz independiente. La matriz independiente es menos 10, 8, menos 1, que corresponde a los números a la derecha del sistema de ecuaciones lineales. Y la matriz, esta la llamo la matriz A sub 2, y la matriz A sub 3 es coger la tercera columna de la matriz de coeficientes y reemplazarla por el vector independiente. Espero sea clara la construcción de estas tres matrices. En cada una de ellas cogí una columna y la reemplacé por el vector independiente del sistema. Miren que acá, en la matriz A sub 1, en la primera columna va la matriz independiente, el vector independiente, y todo lo demás pues se queda exactamente igual a como estaba en la matriz de coeficientes. En la matriz A sub 2 hago lo mismo, pero ahora con la segunda columna, es decir, reemplazo la segunda columna por la matriz independiente. Y en la matriz A sub 3 calculo, reemplazo la tercera columna por el vector independiente. Y obtengo esas tres matrices, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. No confundirlo con los cofactores son otra cosa. Esto es reemplazar una de las columnas por el vector independiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Listo. Entonces, primer paso, le calculo el determinante a la matriz de coeficientes. Si el determinante da distinto de 0, paso al segundo paso, que es encontrar estas tres matrices, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y a cada una de esas matrices le voy a calcular el determinante. Aquí nuevamente hice el cálculo del determinante, ustedes lo pueden verificar posteriormente. A mí el determinante de esta primera matriz me dio, espérenlo solo un segundo, que no sé si estoy como con la pantalla muy grande, pero bueno. El primer determinante me dio 22, el segundo determinante, es decir, el determinante de la segunda matriz me dio menos 17 y el tercer determinante me dio menos 5. Vuelvo y repito, lo pueden verificar, no me voy a detener aquí a calcular esos determinantes, ustedes pueden verificarlo en su casa, en su tiempo posterior. Lo cierto es que hay que calcular los determinantes de estas tres matrices. Y luego, con esos determinantes, voy a hacer lo siguiente. Como nuestro propósito es solucionar el sistema, lo que nosotros hacemos es muy simple. Vamos a coger cada uno de los determinantes obtenidos en el paso anterior, el determinante de A sub 1, de A sub 2 y de A sub 3, y a todos ellos los voy a dividir por el determinante de la matriz de coeficientes, es decir, el primer determinante que habíamos calculado. Que si ustedes recuerdan bien, ese determinante habíamos dicho que daba menos 7. Entonces divido el determinante de la matriz A sub 1 por el determinante de la matriz de coeficientes y eso me da 22 sobre menos 7. A continuación divido el determinante de la matriz A sub 2 sobre el determinante de la matriz de coeficientes y eso me da menos 17 sobre menos 7. Y por último, divido el determinante de la matriz A sub 3 sobre el determinante de la matriz de coeficientes y eso me da menos 5 sobre menos 7. Y esas tres divisiones son las componentes de la solución del sistema. Es decir, esta de acá es x sub 1,
esta de acá es x sub 2 y esta de acá es x sub 3. Y ahí obtenemos la solución del sistema de ecuaciones lineales que habíamos planteado en el principio. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, señor. Los demás, ¿sí vamos bien? Por Sí, favor. señor. ¿Para alguien no es claro lo que acabo de presentar? Si alguien tiene alguna pregunta o si no es claro, por favor coméntenme y yo trato de revisar. Profe, yo tengo una duda, pero al momento de dividir, ¿cómo se divide la matriz A sub 1 de la matriz A? No, es que no se dividen las matrices, se Ah, dividen no, los ya. determinantes. Ok, sí, ya. ¿Sí? Sí, señor. O sea, se divide en números. O sea, se calcula el determinante y se divide como números. ¿Sí es claro ese pedazo? O sea, no estoy dividiendo matrices, estoy dividiendo los determinantes. Por eso yo les decía, hay que calcular los determinantes. El determinante de A sub 1 dio 22 y lo divido sobre el determinante de la matriz de coeficientes, que en este caso había dado menos 7. ¿Sí te respondo tu pregunta, Álvaro? Sí, señor. Sí, señor. O sea, esto al final es solo una operación entre números, precisamente porque el determinante o los determinantes son números reales. Entonces aquí da 22 sobre menos 7, pues que eso es menos 22 séptimos, menos 17 sobre menos 7, pues que eso es 17 séptimos, y menos 5 sobre menos 7, que eso es 5 séptimos. Entonces, estas tres son la solución del sistema de ecuaciones lineales. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? Entonces, repasando y revisando. Tengo un sistema de ecuaciones lineales. Le calculo la matriz de coeficientes, o más que calculársela, le presento la matriz de coeficientes, porque no es un cálculo, es como simplemente sacar los coeficientes del sistema. Le calculo el determinante a esa matriz de coeficientes. Si es distinto de 0, puedo continuar. Una vez calculo ese determinante y determino que puedo continuar, lo que hago es calcular estas tres matrices, que vuelvo y repito, simplemente escoger cada columna de la matriz de coeficientes y reemplazarla por la matriz independiente. Y entonces, pues naturalmente va a haber tantas matrices como columnas. Es decir, si fuera un sistema de 4×4, pues habría 4 matrices, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, reemplazando cada columna por la correspondiente, por el vector independiente. Y cuando tengo esas matrices, le calculo el determinante a cada una de ellas y posteriormente a cada uno de estos determinantes lo divido por la matriz de coeficientes, que se supone la habíamos calculado desde el primer paso. Y ahí obtengo la solución del correspondiente sistema. Es un proceso sencillo, si uno lo mira cuidadosamente, como que tiene una estructura, digamos que bastante simple. Es decir, puede llegar a parecer más simple que el método de Gauss-Jordan. Por eso mucha gente prefiere utilizar la regla de Kramer en vez de utilizar Gauss-Jordan.
Pero, repito, en primer lugar, esto solo se aplica para sistemas cuadrados. Y solo se aplica para sistemas cuadrados siempre y cuando el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero. Si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, no se puede hacer nada, porque ahí no tendría única solución. Y lo segundo es que por más simplificado que parezca este método, pues hay que calcular determinantes. Y entonces uno debe saber calcular correctamente determinantes para poder aplicar esta regla de Gram. Y naturalmente, pues calcular determinantes toma tiempo. Naturalmente, por ejemplo, si el sistema es de 4 por 4, que bueno, este ejercicio lo quisiera dejar para la próxima clase. No sé si lo tenga resuelto. No. Si yo, por ejemplo, tuviera un sistema de 4 por 4, pues tocaría sacar el determinante de la matriz de coeficientes, que es un determinante de 4 por 4, y tendría que sacar el determinante de las 4 matrices cuando se cambie la columna. Entonces aquí el ejercicio implica calcular varios determinantes de 4 por 4. Entonces, si ustedes lo miran, pues puede resultar un poquitico dispendioso. Y naturalmente, primero habría que verificar que el determinante de la matriz de coeficientes fuera distinto de 0. Entonces yo quiero, no hoy, sino con tiempo, que miren este ejercicio, traten de solucionarlo con la regla de Kramer para verificar si efectivamente estamos entendiendo el funcionamiento de esto. Y la próxima clase discutimos a partir de lo que ustedes hayan trabajado. Por mi parte, esto era lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar. Levanten la manita si todos estamos claros con respecto a lo que se ha presentado ahorita. Bien, entonces si no hay preguntas, dejemos así por hoy. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe.